de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, otra edición de Zapato de Encuentro después de mi viaje, peregrinación más bien, por Roma, Italia, en los diferentes santuarios, San Pedro, las 4 basílicas y los santuarios de Italia, Loreto, tan hermosos para rezar, en peregrinación para agradecer mis 38 años de sacerdote. Comenzamos nuevamente con nuestros programas, comentándoles que este pasado domingo 9 de noviembre hemos tenido la Jornada de las Familias, realizadas aquí en nuestra parroquia Santa Rosa de Lima. Ha sido un encuentro muy hermoso, con charlas, oraciones, juegos, niños, jóvenes, canciones y la Santa Misa. Las charlas fueron sobre los modernos ataques contra la familia, dada por el doctor Claudio Rossi. La segunda, sobre la educación de los hijos y la transmisión de la fe, dada por la profesora Lidia Tritten de Veroch. Hubo también una charla para los numerosos jóvenes que estuvieron sobre la vocación a la libertad, dada por el padre Luis Montes, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en el Líbano. También se dieron charlas para los niños a cargo de una hermana, que fueron muchísimos, por gracia de Dios. Por la tarde el padre Luis Montes dio un testimonio del modo de vivir de los cristianos de Medio Oriente. Créanme que es realmente emocionante y testimonial para todo el occidente, ¿no? Experiencias que él mismo tuvo también en Irak, en lo más arduo de la guerra. Este testimonio ha sido muy impactante y nos ha llenado de enseñanzas. La Santa Misa fue celebrada también y predicada por el padre Luis Montes. Por lo tanto, agradecemos a Dios por lo vivido y a todos los que se ocuparon para que saliera bien. Las hermanas que tanto colaboraron, a los cocineros con la rica comida del comedor San José de nuestra parroquia, un riquísimo arroz con pollo, a los miembros del taller de tejido, a las legionarias, a los responsables de Cáritas parroquial, a Nilda de la capilla de adoración, a Patricia, nuestra secretaria, en fin. Estuvo realmente hermoso. Y al final terminamos además con los miembros del CIDEPROF, que no me quiero olvidar, los matrimonios del CIDEPROF, y a tantos otros que hicieron posible todo esto. Antes de la misa tuvimos un hermoso fogón criollo, donde realmente estuvo muy acogedor para todas las familias que pudieron pasarla muy bien en ese momento, y por fin la Santa Misa. Ahora sí, a continuación vamos a dar la charla
una de las charlas para empezar, ¿no? Después, en los días subsiguientes, pasaremos las otras, del profesor del doctor Claudio Rossi, que nos va a hablar, como dijimos, de los modernos ataques a nuestras familias cristianas, a nuestras familias en general. Nos dejamos entonces con el profesor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las padres. Oh Dios, que te has dignado iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar de todas las cosas buenas y rectas y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Santa Rosa de Lima. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, simplemente dar inicio a esta jornada de familia. Más gente que se ha notado, seguramente va a llegar un poquito más tarde. Y vamos a comenzar igual con la charla que teníamos prevista. La primera de todas, que ya va a presentar Gabriel, es referido, ¿no es cierto?, a la familia, a los ataques que tiene la familia, considerando que la familia es la base de la sociedad. No solamente de la sociedad civil, o sea, del Estado, sino también de la Iglesia. Si no hay una familia bien constituida, lógicamente tanto la sociedad civil como la sociedad religiosa empieza a decaer. Y lo que nosotros podemos ver, de hecho, recuerdo que hace unos años atrás había buscado algunas estadísticas, cuando se hace una estadística respecto a las personas que son presidiarias, se ve que más del 80% provienen de familias disueltas o familias conflictivas. Eso nos marca la realidad que dice el Catecismo de la Iglesia, que la familia es la escuela de virtudes de toda persona. Y cuando falta la familia, faltan las virtudes, y es lógico, ¿no es cierto?, que empiecen todo este tipo de dificultades. Así que por eso le pedíamos a Claudio que nos hablara un poquito acerca de esta situación de los ataques que sufre la familia. Con gran alegría los recibimos en esta 15ª jornada de la familia. Nuestro lema hoy es: la familia en medio de los desafíos actuales testimonia a Cristo. En el plan de Dios, la familia ocupa un lugar preponderante para la vida terrena y eterna. Debemos fijar nuestra mirada en ella y procurar defenderla de los ataques que sufre, como también potenciar su misión. Dice el Catecismo de la Iglesia, el número 22-23, que la familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Es decir, que es la escuela del más rico humanismo, como lo semana el mismo Catecismo de la Iglesia. Por ese motivo nos animamos a decir que la gran crisis que atraviesa hoy la sociedad mundial tiene su origen en la familia. Si la familia deja de cumplir su cometido, lógico es que toda sociedad decaiga, se corrompa. Recuperar la idea sobre la familia es fundamental, porque los errores sobre la naturaleza de una cosa son los que llevan a actuar mal sobre ellas. Primera ponencia. En la primera plenaria se nos hablará acerca de modernos ataques contra la familia. El profesor Claudio Rossi desarrollará el concepto de familia y los ataques que recibe. Será misión nuestra intentar vencer a nuestros enemigos y procurar rescatar la familia a fin de poder contribuir a la construcción de una patria soberana y una iglesia pujante. Claudio Rossi tiene 64 años, está casado con María José Roseto, de 63 años, son padres de 14 hijos, 3 de ellos en el cielo. De los otros 11, 4 son sacerdotes, 3 religiosas, 1 seminarista y 3 laicos. Claudio es abogado por la Universidad de El Salvador, profesor universitario por la Universidad Austral, docente, profesor
profesor de Historia en secundaria y terciario y colaborador de la revista Diálogo. Recibimos a Claudio por un aplauso. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias, Padre, por la invitación a esta jornada de la familia y gracias a ustedes, más que nada, por la paciencia de venir a escuchar. En primer lugar, hay que decir que no existe una institución más cercana a la naturaleza que la misma familia, ¿no? Sociedad simple, dice un autor que se llama Leclerc, que se apoya de manera muy inmediata en ciertos instintos del hombre que son primordiales y que nacen espontáneamente del mero desarrollo de la vida humana. Es por ello que al natural impulso de instinto sexual, del amor materno y la tendencia del hombre a desear que otros lo continúen, es que existe, de hecho, la familia. Sigue diciendo este autor que la autoridad paterna queda fundamentada sin recurrir a principio alguno por el mero hecho de que los hijos nacen de los padres y no pueden vivir ni desarrollarse sin ellos, por lo que nadie, ni el Estado, ni nada, pueden crear una familia. Es decir, que al ser la familia una institución tan cercana a la naturaleza, incluso definirla como una institución natural, como me decía el padre hace unos días, las exigencias naturales en materia familiar son mucho más rigurosas que en materia política, por ejemplo. Y dado que el progreso de la humanidad va vinculado al respeto que se tenga a las leyes de la naturaleza humana, vamos mal si nos apartamos de la naturaleza en las leyes, va vinculado también a las leyes de orden familiar, hasta tal punto que se puede afirmar, de hecho, que las sociedades que se apartan de ellas, es decir, de la naturaleza misma, se precipitan o vuelven a precipitarse necesariamente en la barbarie. Esta es, por ejemplo, la gracia tan grande que hemos tenido de haber sido descubiertos, conquistados y evangelizados por España. América, como vivían los pueblos precolombinos, era de una manera bastante, no solamente inmoral, sino muy peligrosa. Y España nos trajo eso a pesar de todo lo que suelen decir por ahí, ¿no? Y al ser entonces una institución natural, significa que Dios estableció este medio para la vida del hombre. El fundamento de la existencia de la familia está expresado en la unión del hombre y de la mujer, entendida como la más valiosa forma de unión humana por las muchas virtudes que ello implica, ¿no? Y hay dos razones esenciales para ello. Una la constituye el fin inmediato que se persigue, que es la felicidad de los cónyuges, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa, lo hace para ser feliz. Nadie piensa que lo hace para fracasar, ¿no? Como cuando emprendemos cualquier cosa, lo hacemos con un objetivo concreto. Y la segunda resulta o está relacionada con el resultado. Es la continuación de los cónyuges en los hijos, es decir, la procreación y educación de la prole. Ahora bien, esta es una cuestión clave en la cosa. La diferencia de sexos es la diferencia natural más profunda entre los seres humanos. Consiste esencialmente en que por una parte el hombre aparece como un ser completo en sí mismo, que bastándose busca su propio fin de manera autónoma, que significa convertirse en una persona. Significa, en pocas palabras, que en virtud del mandato bíblico es el supremo ser de la creación, al cual todos los demás seres se le subordinan, ¿no? Pero por otro lado, es esencialmente incompleto, es decir, completo por un lado, incompleto por el otro. No se basta a sí mismo, necesita de otros hombres para desarrollar su personalidad. Particularmente en los sexos, el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre. Ninguno de los dos tiene una humanidad completa, se podría decir, ¿no? Solo se realiza precisamente en esa unión engendradora de otros hombres. El sexo aparece ante todo como una necesidad del otro, de otro semejante y diferente a la vez. Y dice Juan Pablo II en la Carta a las Familias en el año 94, el hombre y la mujer en el matrimonio se unen entre sí tan estrechamente que vienen a ser una sola carne.
Los dos sujetos humanos, aunque somáticamente diferentes por constitución física como el varón y la mujer, participan de modo similar de aquella capacidad de vivir en la verdad y en el amor. Los filósofos definen el amor en función de la unión con otro, ¿no? Cierto es que la unión del amor no se limita, de hecho, a la unión de los sexos, nada más. El amor del hombre y la mujer es el amor humano por excelencia. Es el amor de la amistad de la que habla San Juan de la Cruz, ¿no? Ese amor que significa el darse del amante al amado. Es comunicación de bienes, indefectiblemente, porque si comunicamos males, de hecho, no hay amor, ¿no? Por eso decimos que el amor matrimonial es mucho más que la simple unión sexual y que reducirlo a eso, como se hace modernamente, es una aberración y a la vez causa innumerables males. Es decir, que la unión sexual, no solo física, sino que tiene de hecho un carácter moral, que exige la unión de la vida en común, de la ayuda mutua, en todas las actividades que desarrollamos. El amor da al hombre y a la mujer el deseo de esa unión. Así pues, el amor humano tiende a la unión más completa posible de un hombre y una mujer que se complementan, de hecho, mutuamente. Se trata de dos seres humanos que poseen la misma dignidad y el mismo derecho a realizarse íntegramente, sin que uno tenga derecho a esclavizar al otro, ¿no es cierto? Eso está clarito, a pesar de lo que dicen las ideologías modernas, ¿no? Es decir, que tratan de liberar a la mujer en un montón de cosas, es complemento entre uno y otro. Debemos entender esta unión como una perfecta igualdad que no excluye ciertas diferencias, sino es más, que las implica esas diferencias, puesto que la unión se trata o se basa precisamente en esas diferencias. El padre Miguel Fuentes dice que el amor matrimonial es, ante todo, plenamente humano, es decir, al mismo tiempo sensible y espiritual. Por lo tanto, es algo distinto de una simple fusión del instinto y del sentimiento, porque es también un acto de la voluntad, no es solamente atracción, ¿no? Es total, dice el padre, es el verdadero amor conyugal que se comparte absolutamente todo, y todo es todo, ¿eh? Lo bueno, lo malo es todo. Y en tercer lugar, dice él, es fiel y exclusivo hasta la muerte. No puede haber fidelidad verdadera mientras no se la entienda como fidelidad cordial, mental y carnal. Dice Gustave Thibon, cita el padre Fuentes, la verdadera fidelidad consiste en hacer renacer cada instante lo que nació alguna vez. Estas pobres semillas de eternidad depositadas por Dios en el tiempo, que la infidelidad rechaza y la falsa fidelidad momifica, dice él. La renovación diaria de los propósitos, ¿no? Que hicimos hace muchos años, es lo que nos mantiene vivos. Ya no somos los mismos, ¿no? Algunos, no es mi caso, pero algunos tienen un par de kilitos de más después que se casan. Yo siempre me he mantenido una figura, bueno, algunos pantalones no me entran, bueno, algunas cosas que, o empiezan a dolernos algunos huesos que ni siquiera sabemos que teníamos, ¿no? Pero mantener el primer amor es la clave, ¿no? Porque justamente de ese amor nos enamoramos, ¿no? Y si al concretar nuestro matrimonio pusimos nuestra piedra en las cosas trascendentes, los cambios materiales, como es el que estoy diciendo, no nos van a afectar nunca. El hombre ama como hombre cuando ama con todo su ser, es decir, cuando ama con todo su cuerpo, su pasión o sensibilidad, con su alma. Por eso no debe haber entre ambos un intercambio de servicios cuantitativos, dice un autor, es decir, esto por el otro, ¿no? Sino una unión de seres humanos que aportan el uno al otro el apoyo de una personalidad diferente a la propia. Y debemos agregar además que esta unión del hombre y la mujer no es un simple encuentro accidental. Ambos se necesitan el uno al otro de continuo. Puesto que la vida forma un todo continuo y que la personalidad humana se desarrolla a lo largo de toda la vida, el orden moral consiste en que el hombre y la mujer lleven una vida común, que en cierto modo la unidad humana sea la unidad de la pareja. Continua como la vida misma, que el hombre y la mujer, llegados a la vida adulta, se mantengan unidos hasta el final.
Por eso el amor carnal, dice Leclerc, está saturado de espiritualidad, porque significa una entrega total y absoluta que implica fidelidad e indisolubilidad. El uso del sexo sin amor degenera siempre y hace perder el potencial de espiritualidad de los que se aman, ¿no? Porque no se le da el valor que tiene. Por otro lado, existe sin duda, por supuesto, la libertad, ¿no? El matrimonio es el acto esencial por el que el ser humano dispone de su propia vida. Unirse a otro ser humano para toda la vida y en toda la vida es el acto más decisivo que uno pueda dar. Es el acto más estrechamente vinculado con el derecho que tiene el hombre a disponer de sí mismo. Me decía hace unos días el padre Raúl comentando esta jornada que él estaba organizando y yo colaborando, que por eso el matrimonio es el fundamento de la familia, ¿no? Y que fue elevado al orden sacramental para conceder la gracia de la verdadera unión de los esposos y la fortaleza para la crianza y educación de los hijos. Me decía él, y lo cito más o menos textual, no tanto por eso. La familia es la sociedad primera y fundamental de toda sociedad humana, por lo que la sociedad política y religiosa deben defenderla y favorecerla. Pero junto al amor, de hecho, están los hijos. Estos son el fruto de la unión y la marca esencial de la unidad del hombre y de la mujer en la unión. Porque el niño es un ser en sí mismo, portador de la personalidad de su papá y de su mamá. Él es carne de su carne, algo de ellos mismos, ¿no? Que se desgaja para formar un nuevo ser en quien no se puede separar ni apenas distinguir lo que procede de su padre o lo que procede de su madre. Vieron que es muy común decir, bueno, este chico tiene esto bueno de su mamá o esto de su papá, ¿no? Es parecida la cara, es igual a su mamá y su carácter es igual a su papá. Bueno, eso es indisoluble y es una cosa que surge de esa unión. Los hijos elevan, de hecho, el amor de los esposos porque los inducen a superarse, a sobrepasar la búsqueda de la sola satisfacción propia, ¿no? Orientando su vida hacia otros seres que al mismo tiempo y en algún sentido son ellos mismos. Nuestros hijos son como nosotros mismos, no son nuestra continuación. Es decir, por los hijos los esposos se superan, pero con los hijos aparece un elemento que objetivamente los va a sobrepasar. Porque también el hijo es un ser humano, tiene la misma dignidad de ser humano que sus padres, el mismo derecho a desenvolverse según las exigencias, de su personalidad. Con los hijos, la unión conyugal se convierte en una familia, una entidad colectiva que sobrepasa a los esposos convertidos en padres. De este momento, los esposos deben ponerse al servicio de esa colectividad. Y yo creo que esto debe ser una de las cosas que debe quedar más en claro, ¿no? Cuando aparece una familia o tenemos una familia. Desde ese momento es como que los esposos ya tienen que olvidarse de sí mismos para dedicarse o ponerse al servicio de esa familia. Ellos son sus autores responsables, ¿no? El niño es el fruto de sus obras, le debe la vida y tiene derecho a que sus padres le aseguren ciertas condiciones de desarrollo y bienestar. El hecho de haberles traído al mundo les confiere a los padres una responsabilidad. Y este es otro tema también muy interesante en el sentido de que cuando uno tiene la obligación de darle a sus hijos todo lo que puede, no significa que sea exclusivamente lo material, porque muchas veces los padres hacen los sacrificios tremendos para darle a los hijos algo material y no hacen ningún sacrificio para darle a los hijos lo que realmente necesitan, ¿no? Eso es interesante porque una sociedad de consumo como la que tenemos nosotros tienen que estar con todo lo nuevo, con todo lo mejor. Y a veces no podemos conseguirlo por limitaciones casi específicamente económicas, por ejemplo. Sin embargo, se hace un esfuerzo tremendo. Y no se hace para las cosas más importantes, ¿no? Por eso los niños necesitan la unión de los padres para la educación y en especial el amor conyugal. Un hogar sin amor constituye el mayor daño de que los hijos puedan ser víctimas. Puede plantearse el tema, por ejemplo, de la infertilidad.
¿no? Y a esto el padre Fuentes, como les citaba recién, dice: los esposos estériles, ante todo, están llamados a preguntarse con toda seriedad si no deben abrir el seno de su matrimonio a los hijos que no tienen padre. El extraordinario bien de la adopción no tiene la suficiente importancia en la mente de muchos esposos. Y hay que decirlo con toda claridad, dice el padre Fuentes. Muchos no saben leer en las circunstancias de su vida un llamado de Dios a ejercer este modo de paternidad y de maternidad nobilísimo y de caridad extraordinaria. Si algunos de ustedes estuvo el año pasado en estas jornadas, habló un matrimonio, los Mayora, que tienen unos cuantos chicos adoptados y que son realmente un ejemplo de vida, ¿no? Como ellos, teniendo 2 hijas de su matrimonio naturales, también después tuvieron, o mejor dicho, decidieron adoptar. Es un ejemplo buenísimo porque han adoptado un montón de chicos y ellos lo dan un testimonio sensacional. Bien, vamos a nombrar ahora o mencionar un poco la importancia que tiene la familia. Para los hombres, la familia es el factor esencial de la virtud y la felicidad. Primero en la infancia, tiempo de su formación, y después en la edad adulta y en el hogar en que ellos fundan. El nivel moral de una nación, miren qué importante, depende ante todo, aunque no exclusivamente, ¿no?, del respeto a la institución familiar. Si no se respeta a la familia, no se respeta nada. Si no hay autoridad de los padres y respeto de los hijos, imposible que una sociedad sea buena. Si se destruye la familia, se destruye la patria. Si no se enseña en las casas, en las escuelas, en los medios de comunicación ese respeto esencial, la sociedad cae en el vacío. Miremos nuestro país, ¿no?, lamentablemente. El demonio, que no puede atacar a Dios de modo directo, lo hace de modo indirecto, perjudicando a los que más aman, al hombre, a la familia y a los otros sacramentos. Fíjense ustedes que los grandes conflictos sociales son llevados adelante generalmente por hombres y mujeres, en su mayoría con conflictos familiares. El padre hacía referencia recién a los presos, ¿no?, por ejemplo, que es increíble eso. El maltrato de sus padres o las rebeliones contra ellos, principalmente en la adolescencia, y los medios de comunicación que nos presentan todos los días como modelos, vienen de familias destruidas o la destrucción de las familias. Por otra parte, es por excelencia el principio de la continuidad social y de la conservación de las tradiciones humanas. Constituye el elemento conservador de la civilización. Y en esto uno puede hacer un parate, un hincapié para analizar Europa. Europa está invadida por los musulmanes, que tienen su concepto de familia. De hecho, tienen un montón de hijos, mientras los europeos no tienen ninguno, o plantean todas las formas de no tenerlos, ¿no? Entonces va a llegar un momento, es una cuestión matemática, ni siquiera es una cuestión filosófico-teológica, que también lo es, pero esto es matemático. Los musulmanes tienen 10 hijos, los europeos ninguno. Dentro de unos años van a ser todos musulmanes, como ahora, ¿no? Los padres se dedican a transmitir a sus hijos todo su caudal, el caudal material de los bienes de fortuna, por ejemplo, los bienes materiales, pero también el moral del honor, ¿no?, el moral de los sentimientos, las convicciones que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Se transmite el cuidado de las tradiciones familiares y a la vez, que es algo muy importante, las tradiciones de la patria. Porque la patria es, por definición, la tierra de los padres, la herencia que recibimos de nuestros antepasados y tenemos obligación de conservarla, de cuidarla. Eso es la tradición. La familia conserva y transmite, asegura la estabilidad social, la estabilidad de las ideas, de la civilización. Por eso, los que quieren destruir la sociedad, indefectiblemente empiezan por la destrucción de la familia. Si yo quiero que una planta se muera, cuando me molesta en estos yuyos que están en el jardín y quiero hacer un cambio en ese jardín, debo sacarla de raíz, porque si no, vuelve a crecer. Lo mismo pasa con la familia. Si yo quiero destruir el orden social que está construido sobre la base de la familia, tengo que cortar esa raíz que es la familia. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre los ataques modernos, muy rápidamente también para no aburrirlos tanto.
Dice, los ataques de la familia son siempre directos. Hay que destruir las familias para lograr otros objetivos, ¿no? Porque destruyendo la familia todas las demás cuestiones se hacen mucho más fáciles. Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, tenemos que dejar en claro algunos principios que hacen al aspecto positivo y al aspecto negativo. La familia no es una institución humana, sino divina. Fue elevada por Dios a la categoría de sacramento, por lo que no puede estar sujeta a modificaciones caprichosas de los hombres. El matrimonio es entonces un consentimiento ante Dios de uno, con una y para siempre. Por eso decíamos al principio, como es una institución natural y por lo tanto divina, no se puede modificar, no hay manera de que se haga. Cuando el Estado construye estas uniones y demás desde el punto de vista moderno, equivoca su jugada, ¿no? Lo hace mal, no tiene por qué hacer. Por eso son ataques contra la familia en este aspecto, por ejemplo, la poligamia, la prostitución, el mal llamado matrimonio igualitario o el matrimonio a prueba, que tienden a rebajarla a un nivel humano, como si dependiera de leyes humanas, equiparar cualquier unión familiar delante de Dios, ¿no? Unión libre, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Y otros ataques son el divorcio, por ejemplo, la falta de un salario justo, ¿no? Parece que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene, que permite al hombre mantener el hogar por sí solo. Las leyes que equiparan la tarea del hombre y de la mujer a salir de su hogar, ¿no? Y descuidar la tarea de educar los hijos. La ideología antivida, ¿no? La anticoncepción, el aborto, la adopción de mascotas en lugar de niños, de hijos, ¿no? Las escuelas que separan al niño de la educación de sus padres sin tener en cuenta la fe, por ejemplo. Esto es otra cosa que se da muy comúnmente. Hace poco salió en un noticiero todo un informe sobre la adopción de mascotas, ¿no? Es decir, todos parejas de jóvenes que tenían perros o mascotas y no hijos. Y todos decían lo mismo, no, los hijos traen muchos problemas, una responsabilidad muy grande. Claro, la mascota no tiene nada. Ahora van al psicólogo, los perros, no sé cómo sea eso, pero bueno. Entonces habíamos hablado al principio de los fines del matrimonio, ¿no? Y decíamos que eran dos. Uno es la procreación y educación de los hijos, que es el fin primario. Y el secundario es la manifestación del amor mutuo. Ambos fines no son iguales, evidentemente, ¿no? Sino que están subordinados, el segundo al primero. Si esto no se respeta, es muy probable que se sigan algunos males evidentes. Por ejemplo, si el amor carnal es el primero de los fines del matrimonio, podría consentirse el adulterio, en la medida en que un hombre le sea infiel a su esposa por amor a otro. O bien el concubinato, siempre que sea por amor, o la prostitución también, siempre que sea por amor y no por lucro, etcétera, etcétera. Incluso las relaciones prematrimoniales, siempre que sean por amor. O el divorcio, cuando se dice que un cónyuge deja de amar al otro. Por eso es conveniente aclarar que ambos fines se complementan mutuamente, siendo la primacía, el primero, la procreación y educación de los hijos sobre el amor mutuo. Y es importante aclarar esto, porque si tomamos solamente el primero de los fines, excluyendo el amor conyugal, podemos también caer en males graves, como por ejemplo la disolución de los matrimonios que no puedan tener hijos, la separación de los matrimonios con hijos mayores, o justificar abiertamente la inseminación artificial o la fecundación in vitro. No sé si se entiende bien eso, ¿no? Es decir, es complementario uno con el otro, no pueden estar separados. No es solamente una satisfacción personal o creación de hijos solamente. Otras cuestiones básicas de la familia es la autoridad, por ejemplo, ¿no? La autoridad familiar debe ser respetada, honrada y obedecida. Los anarquistas, por ejemplo, afirman que toda autoridad es mala, por eso la combaten. Los liberales sostienen que la autoridad tiene que desaparecer. Los marxistas dicen que es alienante. Los freudianos que es el fruto del complejo de Edipo. Los rusonianos que se originan en el libre consentimiento de los componentes de una familia, y entre ellos deciden quién gobierna. Por eso el hombre moderno se rebela siempre contra la autoridad,
Porque como dice Chesterton, en la acción de destruir la idea de la autoridad de Dios, hemos destruido sobradamente la idea de la autoridad humana. Como Dios no es nuestra autoridad, tampoco aceptamos otra autoridad. De allí que debe existir la autoridad en la familia. Y esa autoridad es la que debe servir. Eso es lo que hay que entender. La autoridad es natural que existe en la familia, en los padres. Pero esos padres tienen que estar dispuestos a servir. No en un rango de inferioridad, ¿no es cierto? Sino en el carácter. Eso es muy difícil de llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Para los padres, porque nunca sabemos, pero conocemos bien a nuestros hijos y sabemos a quién ajustarle un poquito más las cosas y a quién darle un poquito más de rienda, ¿no? Y eso es propio de los padres, que se puede hacer cuando hay una familia bien constituida, cuando el padre y la madre se complementan verdaderamente en la educación de los hijos. Las principales excusas modernas para no tener autoridad son otros tiempos. Si decimos las cosas cambiaron, mi padre a mí me retaba, me dejaba en penitencia, no me dejaba salir, ahora no lo podemos hacer porque las cosas son diferentes generaciones, siempre son diferentes generaciones porque los padres son más grandes que los hijos, obviamente. No hay que crearles traumas a los chicos, ¿no? Y pensar que cuando los dejamos hacer lo que quieren, si no nos estamos desviando más, ¿no? Y estas confusiones se dan precisamente porque nos tergiversaron el lenguaje, nos hicieron pensar que el castigo es algo intrínsecamente malo, y no lo es. Insisto, ¿no? Dosificado, prudente, como debe ser. Y hay un dicho que dice, si basta para corregir una mirada, no hagas un gesto. Si basta un gesto, no digas una palabra. Si basta una palabra, no pegues un grito. Y si basta un grito, no des una penitencia. Eso es prudencia de la que decíamos recién. Segundo, los esposos. Para esto hay que tener en cuenta que existe igualdad en todo cuanto atañe a la persona y a la dignidad humana, y en las cosas que se derivan del pacto nupcial y van anexas al matrimonio. En esto tienen las mismas obligaciones, ¿no? Como dice Pío XI en Castico Nui, que es una encíclica sobre el matrimonio. En todo lo demás debe reinar la desigualdad, ¿no? Fíjense qué interesante, si hay una igualdad en lo que atañe a la persona y a la dignidad humana, ¿no? Vieron que ahora se habla mucho del tema, y bueno, no se le puede pegar a la mujer, nunca se le pudo pegar. Eso no es como si nos hubieran inventado algo que ya conocemos desde hace mucho, ¿no? Cambiaron condiciones, es cierto, pero siempre tuvo que haber un respeto, a eso me refiero. Por eso el marido es la cabeza de la familia y la mujer el corazón. Y ambos deben estar juntos, porque si se muere el cuerpo no hay solución a ninguno de los problemas. No hay persona que le falte la cabeza o que le falte el corazón. Solía darse en la familia cuando nosotros éramos chicos que los niños se portaban muchas veces como niños, hacíamos lío, ¿no? Es decir, hacíamos el suficiente lío como para que nuestros padres nos den ganas de matarlo. Y como mi padre, por ejemplo, trabajaba y mi madre nos educaba, estaba en casa, que también trabajaba, por supuesto, nos amenazaba todo el tiempo, cuando venga tu papá, ¿no? Es decir, no sé si a los más grandes les ha pasado, cuando venga tu papá, cuando venga te lo voy a contar. Entonces, claro, cuando venía el viejo parecía Freddy Krueger, un julepe teníamos tremendo. Llegaba mi papá y salíamos todos, con mis hermanos y yo, salíamos todos corriendo. Entonces, cuando le decía todo lo que habíamos hecho, mi padre nos iba a castigar. Entonces mi madre le decía, ni se te ocurra tocarlo, ¿no? Ni se te ocurra retarlo. Bueno, entonces, ¿para qué hiciste tanto lío? Pero bueno, eso era bastante educativo, ¿no? Yo por lo menos lo recuerdo con mucho cariño eso, porque en definitiva ya después habíamos agarrado la mano y cuando mi madre nos decía todas esas cosas ya no le creíamos, pobre, ¿no? Pero bueno, nos siguió amenazando hasta que fuimos muy grandes nosotros. Hoy se busca, por ejemplo, mucho la emancipación de la mujer, la liberación femenina, ¿no? Con tanto daño a la familia y a la sociedad. Si en la familia cada uno ocupase su lugar y respetase al otro, ¿cuánto se ganaría en paz, en cariño y en felicidad? ¿Qué es lo que siempre fue? No es un invento nuevo. Toda la vida fue eso. El que tiene que privar en la familia, lo que decíamos recién, ¿no? Paz, cariño y felicidad. Que no lo da la cuestión material.
No lo da eso, nunca. Menos que dice la felicidad, el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Es cierto eso, pero no es importante. No es importante. Y en tercer lugar, los hijos. A la crisis de autoridad de los padres le sigue la crisis de obediencia de los hijos. Es así porque, como dice Santo Tomás, la familia es el segundo útero. El hombre necesita del útero para existir, ser alimentado, tener un clima propicio, estar protegido, desarrollarse, ¿no? Por las mismas razones necesita una familia. Decía el padre Huela, así como abortar es dejar a la persona en estado de feto, analógicamente podemos decir que, salvo excepciones y por razones muy justas, apartar prematura y totalmente a los hijos de sus padres es hacerles abortar del segundo útero y condenarlo de por vida a ser fetos en el orden psíquico y afectivo. Hoy, como hace tiempo, se usan eslogans, ¿no?, que proponen estas desobediencias de los hijos a los padres, tales como, por ejemplo, los padres son antiguos, no comprenden a sus hijos, los padres tienen que cambiar, los padres mandan cosas injustas, se dice mucho. ¿Y qué pasa cuando los hijos no obedecen a sus padres, ¿no? Se llenan de resentimiento, viven mezquinamente, son egoístas, ingratos, se frustran, etcétera, etcétera. Y la psicología moderna le echa la culpa a los padres. Y cuando ya son grandes, estos niños, les toca a ellos ser padres. Se arrepienten por no haber aprendido esas cosas y ya no pueden darle el valor que esas enseñanzas de sus padres tuvieron. De allí la importancia de enseñarles a los hijos a obedecer, no de modo voluntarista o forzado, ¿no?, sino que aprendan todos los beneficios que tiene el saber hacer lo que los padres les indican. Eso es un tema también muy interesante, ¿no?, porque no queremos tener conflictos con los hijos. Y muchas veces un conflicto es como el dentista, ¿no? Nos duele tanto la muela que no queremos ir porque nos va a hacer doler más. Pero es ese dolor que pasa inmediatamente. Con los hijos pasa eso. Esa educación que nos cuesta sangre muchas veces, en el buen sentido, lo quiero decir, en el sentido figurado, mejor dicho, es la que ellos van aprendiendo de tal manera que cuando sean padres lo van. Eso es la transmisión de la que estamos hablando. Transmitir la tradición o esas cosas tiene que ver con esto, porque pronto serán ellos educadores. Bien, para ir redondeando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos visto hasta acá, someramente y siguiendo un pequeño esquema ya analizado por muchos autores de importancia, no por mí, la familia es el primer bastión que ataca el enemigo. Sin familia y con las familias destruidas es imposible que una patria crezca, que sea digna, que se plante ante la injusticia, que sea educada, en fin, que sea grande. Sabemos el poderío del enemigo, conocemos en carne propia, lo hemos vivido en nuestro país, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no?, que no podemos tener nuestras fuerzas en las cosas materiales ni en la política, no podemos confiar en eso. Porque en el caso de nuestro país, los últimos años, las leyes que se han dictado son todas contra la familia. Incluso hoy, sobre todo en la educación, en los programas, etcétera, etcétera. Nos han puesto un complejo de inferioridad, ¿no? Nos llevan a hablar de modo políticamente correcto. No digamos esto, no digamos lo otro, cuidemos esto, cuidemos. Justamente ahí está la cosa, ¿no? No tenemos por qué tener ningún complejo si luchamos por la verdad como corresponde. Sabemos bien que nuestro deber es la lucha y no tenemos que tener miedo a eso. Cada uno de los que está acá, y en algunos casos me consta muy bien, son luchadores por la vida, por la familia, han dedicado un domingo que podrían estar tranquilos en casa a venir a una jornada, a aprender algo, si se puede, a recibir la Santa Misa, etc. Y eso tiene muchísimo valor. Porque tenemos un amor muy grande por la patria, ¿no es cierto? Es decir, sabemos bien eso. Y eso, cuando luchamos por eso, luchamos por la patria. Y lo hacemos porque estamos convencidos del amor que tenemos por ella, ¿no? Pero tenemos la certeza de que no es en vano tampoco. Dios nos va a pedir cuentas también de todo lo que nosotros tenemos y tendremos que responderle. ¿Cómo nos presentaremos ante Él, no? ¿Qué necesitamos entonces para mantener esta lucha? Hay que fortalecer nuestra tarea educativa, dando a los padres el ejemplo de vida.
educando a los hijos con verdadero amor de padres, cuidar a nuestros hijos de los peligros de la sociedad, de las compañías, de los lugares, de las actividades, de las diversiones. Como bien escribía Sor Lucía, la vidente de Fátima, ¿no?, al cardenal Carlo Cafarra, le decía esto ella: la batalla final entre nuestro Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. No teman, le dijo, porque cualquiera que actúe en favor de la santidad del matrimonio y de la familia será siempre combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es una cuestión fundamental. Y después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Nuestro deber, en el fondo, es dar testimonio y la palabra. Es difícil en esta época de la patria y cada una de nuestras familias debe comprometer el honor en no conculcar los principios cristianos que nos forjaron y de las gestas más nobles, de hecho, de nuestra historia. No hay que tener miedo en esto, por una cuestión muy sencilla. Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina, es quien nos protege a nosotros y a nuestras familias, no los hombres y mucho menos los políticos. Continuemos la lucha para que al final de los días podamos decir como San Pablo: he peleado el buen combate y conserve la fe. Muchas gracias. Fue cortito, ¿no? No fue tan largo. Así que bueno, pueden despertarse, no hay problema. No sé si hay alguna pregunta. Simplemente también, por supuesto, agradecerles porque nosotros cuando empezamos también nuestra familia ECO íbamos a las jornadas, que son un sacrificio ciertamente, pero eso nos va formando, nos va fortaleciendo, nos va haciendo más fuertes y nos va ayudando también a vivir una vida espiritual más continua, ¿no? Que no sea solamente el domingo en la misa, sino las prácticas que en la casa se dan, como por ejemplo rezar antes de comer, rezar a la noche, rezar a la mañana. Y esas son prácticas también de amor. Yo no soy un ejemplo la nuestra no es un ejemplo de familia, digamos, pero hemos aprendido de otras familias que nos ayudaron muchísimo en esto. Por eso también la idea de juntarse las familias cristianas en hacer cosas juntos, con los hijos, sobre todo, que tengan el mismo idioma, las mismas cosas. Eso fue, acá está María José, mi esposa, lo puede decir, eso fue lo que más nos enseñaron a nosotros. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer eso, ¿no?, como práctica. Adelante, padre. No, estás hablando, o sea, primero hablaste acerca de lo que es la naturaleza de la familia, que me parece a mí que es sumamente importante. En segundo lugar, hablaste también de algún modo de los roles también del matrimonio, ¿no es cierto? Como el padre es la autoridad, la cabeza, la mujer es el corazón. También hablaste un poco acerca de los hijos y cómo tienen que aprender a ser obedientes también. Los ataques que reciben en ese orden, o sea, están planificados por alguien, aparte de que está el demonio atrás de todo, pero hay alguna planificación. Yo había escuchado una vez de que de algunas instituciones, un personaje importante como Kissinger, que planteaba el tema, ¿no es cierto?, de un cambio de paradigma de la familia por objetivos materiales, políticos, por objetivos de poder. ¿Eso es verdad? ¿Conocés algo de eso? Sí. Conozco, en condición de profesor de historia también tengo que analizar esas cosas. Soy profesor también de análisis del mundo contemporáneo, entonces eso hay que ver. Yo reafirmaría absolutamente, padre, lo que usted dice en ese sentido. Está perfectamente planificado eso, ¿no? Es decir, a través de un montón de medios, como por ejemplo, y esto es por una cuestión económica, es como si el mundo o lo que produce el mundo no alcanzaría para la población es mucha, se sostiene, ya lo sostenían los economistas del siglo XIX y demás. Y el caso de Kissinger o Rockefeller y toda esa gente, lo que planifican es precisamente eso. Es decir, la destrucción de la familia
para que no haya más hijos. Entonces el paradigma es los hijos son una responsabilidad, etcétera, etcétera. Y los países como los nuestros, que tienen necesidades de dinero y ese tipo de cosas, consienten las políticas esas a cambio de algunas cosas materiales, como nos está pasando ahora, ¿no? Es decir, porque se consiente, es decir, yo te doy un préstamo, dice el Banco Mundial, si vos tenés esta política determinada. Y la política no es una política de producción, es una política que atenta directamente contra la familia, ¿no? En todas estas cosas que estamos diciendo. Nuestro país es el mejor ejemplo, que en los últimos 10 años hemos tenido toda una catarata de leyes antifamilia y nos hemos endeudado, y ahora nos estamos endeudando mucho más, ¿no? No quiero entrar en política, pero digamos, el endeudamiento viene de 1825 en adelante, ¿no? Yo había escuchado que en el caso, por ejemplo, de un informe que dio Henry Kissinger para beneficiar a los Estados Unidos de Norteamérica, planteaba el tema de tener un nuevo paradigma, y entonces planteaba el tema, por ejemplo, de disminuir el salario, algo que vos hiciste conferencia, sí. Para que la mujer tenga que salir de la casa a trabajar. Se centraba mucho en la mujer, principalmente, ¿no? El informe, donde se plantea el tema de que hay que a la mujer convencerla de que su realización está fuera de la casa. Y entonces que no se dediquen a educar a sus hijos. Claro, sí. Y de hecho, me enteré hace poco, cuando llegué acá a La Plata, que en algunas escuelas, concretamente en algunos oficios, como por ejemplo militares, mujeres militares, a los 20 años ya se esterilizan. Sí. Antes de estar casadas ya tomaron decisiones de no tener hijos. Y los hombres también. Jovencitos. Mire, padre, el otro... un nuevo paradigma, un nuevo modelo de familia. Ese es el tema. Sí. El otro día, cuando fue el Día de la Madre, la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, sacó una propaganda, un spot, no sé cómo se llama, para saludar a las madres. Y la imagen que utilizó fue una milanesa, una napolitana, tremenda, espectacular, que como el signo de lo que la madre le hace a los hijos. Esta mi señora no digo nada, pero la milanesa de la vieja era espectacular. Estas también son buenas, pero no digo nada. Pero eso lo cuento porque el feminismo salió a decir de todo eso, que eso era menospreciar a la mujer, que la mujer estaba en la cocina, sin entender hasta lo más mínimo que es el sentimiento. Por eso ni siquiera estamos hablando de una cuestión de ideología, es el sentimiento. Eso representa a una madre con todo lo que significa el amor que esa madre tiene haciendo esa milanesa. Y sin embargo se quejaron un montón porque eso es esclavizar, o como se dice ahora, estigmatizar a la mujer. Claro, cosificar a la mujer como diciendo la mujer tiene que cocinar. Y no es nada malo tampoco. Perdón, igual entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.